¿Acaso existe una soledad más punzante que la que se anida entre las páginas de un libro no compartido, en la butaca vacía del cine, en el eco de los propios pasos sobre el parqué de un piso demasiado grande para un solo corazón? Carmen Ochoa, a sus 63 años, creía conocer todas sus texturas. El silencio en su apartamento de la calle Serrano, en Madrid, no era tanto una ausencia de ruido como una presencia palpable. Un manto que a veces la arropaba con la familiaridad de lo conocido y otras la oprimía con el peso de los días iguales. Profesora de literatura jubilada, viuda desde hacía 7 años de Javier, un catedrático de historia tan brillante como emocionalmente reservado, Carmen había construido una fortaleza de rutinas y placeres solitarios. La primera luz de la mañana, filtrándose por los ventanales mientras leía a Proust o a Virginia Woolf, las visitas a las salas silenciosas del Prado o el Thyssen, el ritual de escribir en su diario con una vieja pluma Montblanc. No obstante, bajo esa superficie de culta serenidad, bullía un anhelo. Un anhelo de conversación que trascendiera el análisis literario, de una mano que buscara la suya sin un propósito ulterior, de esa vibración especial que solo surge al compartir el asombro ante la belleza o la confidencia de un temor. Su figura menuda, coronada por un cabello canoso, corto y siempre impecable, se movía con una elegancia discreta por las estancias llenas de libros y recuerdos. Sus ojos color miel, a menudo velados por una sombra de melancolía, conservaban una chispa de antigua vivacidad, la misma que había encandilado a generaciones de alumnos. ¿Otro Pinter en el español, Carmen? ¿Sola otra vez? La voz de Isabel, su amiga de toda la vida, resonaba desde Valencia a través del teléfono, pragmática y cariñosa como siempre. Isabel, también viuda, pero rodeada de hijos y nietos, era su ancla a una realidad más bulliciosa. La crítica era excelente, Isabel. Y ya sabes que el teatro es mejor disfrutarlo sin distracciones, respondía Carmen, intentando un tono ligero que no siempre conseguía. Distracciones como una buena charla en el entreacto o un vino después, querrás decir. Ay, Carmen, esa cabecita tuya tan llena de libros, a veces se olvida de que la vida está fuera, esperando. Carmen sonreía con tristeza. Isabel tenía razón. Pero ¿dónde encontrar esa vida cuando el mundo parecía haber encogido hasta los límites de su piso y sus paseos solitarios? Fue una tarde de otoño, con el cielo de Madrid pintado de grises y ocres, cuando el destino, o quizás el azar con ínfulas de destino, decidió intervenir. En el Ateneo, durante una conferencia sobre la influencia de Lorca en la poesía contemporánea, un hombre sentado a su lado carraspeó discretamente al finalizar el aplauso. «Disculpe», dijo con una voz grave y modulada, casi un susurro cómplice. «Brillante análisis sobre el romancero gitano, ¿no cree? Aunque quizás un poco académico en exceso». Carmen se giró. El hombre tendría unos 70 años, vestido con una chaqueta de tweed algo desgastada pero de buen corte, un pañuelo de seda asomando por el cuello de su camisa y unas gafas de montura de carey que le conferían un aire intelectual. Su cabello, plateado y abundante, peinado hacia atrás con estudiado descuido, enmarcaba un rostro de facciones interesantes, con una mirada intensa y aparentemente comprensiva. «Sí, estoy de acuerdo», respondió Carmen, sorprendida por la audacia y a la vez extrañamente complacida. El ponente ha obviado la visceralidad, la sangre que palpita bajo cada metáfora. Una sonrisa iluminó el rostro del hombre. Exactamente, la sangre. Veo que usted también siente la poesía, no solo la analiza. Permítame presentarme, Lorenzo Funes, un mero aficionado, pero apasionado. Carmen Ochoa, dijo ella, sintiendo como un rubor casi adolescente le subía a las mejillas. Aquella tarde, la conversación fluyó como un río largo tiempo contenido. Hablaron de Lorca, de Cernuda, de los Machado. Lorenzo citaba versos de memoria, desgranaba anécdotas de librerías de viejo en París y cafés literarios de Buenos Aires. Carmen, por primera vez en años, se sintió vibrar, no solo intelectualmente, sino con una calidez nueva que le recorría el cuerpo. Él la escuchaba con una atención que Javier raramente le había dedicado, asintiendo, formulando preguntas que demostraban un entendimiento profundo. Al despedirse en la calle del Prado, bajo la llovizna incipiente, Lorenzo tomó su mano brevemente. «Ha sido un privilegio, Carmen. Espero que el destino nos permita coincidir de nuevo». Carmen regresó a su apartamento sintiendo que el manto de silencio se había aligerado, casi disipado, por el eco de una voz y la promesa de una conexión. Los encuentros con Lorenzo se hicieron frecuentes.
Exposiciones en la Fundación Mapfre, conciertos de música de cámara en el Auditorio Nacional, tardes de tertulia en cafés con solera como el Gijón o el Comercial. Él siempre tenía una palabra precisa, un gesto galante, un libro cuidadosamente escogido como regalo, primeras ediciones de Alberti, una antología rara de poetisas de la generación del 27. Lorenzo le hablaba de su pasado como editor de una pequeña editorial de culto, Ediciones Ariadna, que había sucumbido, según él, a la traición de un socio sin escrúpulos y a los vaivenes del mercado. El dinero nunca me importó, Carmen, solo la belleza de las palabras bien impresas. Quizás fui demasiado Quijote. Carmen, conmovida por aquella mezcla de idealismo y fracaso narrado con tanta elegancia, le confiaba sus propias soledades, sus miedos a la vejez intrascendente, el vacío dejado por Javier. Lorenzo escuchaba, sus ojos fijos en ella, y Carmen sentía que, por fin, alguien entendía las complejidades de su alma. Un día, mientras paseaban por la cuesta de Moyano, Lorenzo se detuvo ante un puesto. «Mira esta joya, Carmen. Una primera edición de Niebla de Unamuno, con la sobrecubierta original. Una rareza. Tengo un contacto que podría conseguirla a un precio irrisorio, una oportunidad para un pequeño coleccionista». Luego, con un suspiro, «Lástima que mis finanzas estén tan maltrechas estos días. Si tuviera algo de liquidez». Carmen, impulsada por un deseo de ayudar, de participar en aquel mundo fascinante que él le descubría, no lo dudó. «Lorenzo, por favor, si es una buena inversión, yo podría prestarte el dinero». Él pareció dudar, con una modestia exquisita. «Oh, no, Carmen, no podría. Sería abusar de tu generosidad». Pero ante la insistencia de ella, acabó cediendo. «Solo si me prometes que aceptaras la mitad de los beneficios cuando la revendamos, aunque lo hago más por el placer de que una pieza así esté en buenas manos». Fueron 200 euros. Luego 300 para un grabado antiguo de Goya que un amigo en apuros le ofrecía. Pequeñas sumas que Lorenzo siempre devolvía puntualmente, a veces incluso con un pequeño beneficio que él atribuía a su ojo experto. Carmen se sentía partícipe, casi una mecenas discreta. Las alarmas de su mente analítica, esa que diseccionaba novelas y poemas con rigor, apenas emitían un leve zumbido. ¿Cómo dudar de un hombre que le recitaba a Salinas al oído mientras que contemplaban un atardecer en el templo de Devod? ¿Cómo sospechar de una mirada que parecía leer su alma? ¿Lorenzo? Suena. Encantador, Carmen. Demasiado, quizás, comentó Isabel por teléfono, su tono siempre un poco más agudo cuando algo no le cuadraba. ¿Y a qué se dedica ahora después de esa editorial fallida? Bueno, asesora a coleccionistas, tiene muchos contactos en el mundo del arte. Es un hombre muy culto, Isabel. No todo el mundo necesita un trabajo de 9 a 5. Ya, la cultura está muy bien, pero las facturas hay que pagarlas. Ten cuidado, amiga. Los lobos a veces se visten con piel de cordero o de intelectual sensible. Carmen colgó con una punzada de irritación. Isabel no entendía. Lorenzo era diferente, era el compañero que siempre había soñado, el eco a sus propias inquietudes. Sin embargo, algo en la insistencia de Isabel, o quizás un residuo de su antigua agudeza crítica, comenzó a horadar la superficie de su ensueño. Un día, Lorenzo le habló de una oportunidad única. La biblioteca de un marqués arruinado en Extremadura, llena de incunables y manuscritos de valor incalculable, que salía a la venta de forma discreta. Necesitaríamos unos 20.000 euros para asegurar la opción de compra, Carmen. Una inversión que podríamos multiplicar por 10. Sería nuestro gran proyecto, el broche de oro a nuestra colaboración. 20.000 euros. Era una suma considerable, casi todos sus ahorros tras la venta de un pequeño apartamento que había heredado. La magnitud de la cifra, por primera vez, activó una alarma más potente en su interior. Recordó la facilidad con la que Lorenzo había mencionado sumas importantes en otras ocasiones, siempre como oportunidades perdidas por su falta de liquidez. Recordó también que nunca le había invitado a su casa, siempre se veían en lugares públicos o en el piso de ella. Sus historias sobre su pasado, aunque fascinantes, eran siempre vagas en detalles concretos, en nombres, en fechas verificables. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Las frases de Lorenzo, sus gestos, sus miradas, se repetían en su mente, pero ahora teñidas de una nueva luz, una luz fría y analítica que había mantenido demasiado tiempo en la sombra. Sacó su diario, no el de las emociones, sino el que usaba para sus investigaciones literarias en la universidad, un cuaderno de tapas duras donde anotaba datos, referencias cruzadas, hipótesis.
Con una caligrafía metódica, comenzó a reconstruir la cronología de su relación con Lorenzo, fechas de los préstamos, cantidades, excusas para los mismos, detalles de las historias que él le había contado. Al amanecer la página estaba llena, y el patrón que emergía era inquietante. Pequeñas sumas primero para generar confianza, luego cantidades mayores, siempre con promesas de grandes beneficios, siempre apelando a su sensibilidad cultural y a su generosidad. La historia de la editorial, la del socio traidor, ¿no eran acaso tópicos del melodrama romántico, del héroe sensible pero desafortunado? Se levantó y encendió el ordenador. Con una mezcla de temor y determinación, tecleó Lorenzo Funes estafador Arte Madrid en el buscador. Los resultados no fueron inmediatos ni directos, pero encontró un par de comentarios en foros de coleccionistas, muy antiguos, mencionando a un LF, con un modus operandi similar: seducción intelectual a mujeres mayores, pequeñas estafas con objetos de arte y luego la propuesta de una gran inversión antes de desaparecer. Los pelos se le erizaron. ¿Podía ser? Se sirvió un café con manos temblorosas. La imagen de Lorenzo, su voz, sus citas de Rilke, luchaban en su interior contra la fría lógica de los hechos que empezaba a vislumbrar. No quería creerlo. Sería admitir una soledad tan profunda, una necesidad tan desesperada, que la había vuelto ciega. Pero la profesora de literatura, la investigadora, no podía ignorar las evidencias que su propia mente comenzaba a ensamblar. Decidió seguirle el juego, pero con los ojos abiertos. Cuando Lorenzo llamó para saber su decisión sobre la biblioteca del Marqués, Carmen se mostró entusiasmada. «Me parece una idea maravillosa, Lorenzo, pero es mucho dinero. Necesito unos días para organizarlo». «Por supuesto, querida. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado, estas oportunidades vuelan». Carmen comenzó a ser más observadora. Notó cómo los ojos de Lorenzo brillaban con una luz calculadora cuando hablaban de dinero, cómo esquivaba preguntas directas sobre su supuesta dirección o su familia. Empezó a grabar discretamente sus conversaciones telefónicas con una aplicación que Isabel le había recomendado hacía tiempo para guardar ideas. En sus encuentros, hacía preguntas aparentemente ingenuas, diseñadas para hacerlo caer en contradicciones. «Lorenzo, el otro día mencionaste que tu editorial Ariadna publicó una traducción de Cavafis. ¿Recuerdas quién fue el traductor?» «Estuve buscándola y no la encuentro en ningún catálogo». Él titubeó un instante, apenas perceptible. «Oh, fue hace tanto, un joven talento, no recuerdo su nombre ahora mismo. Una edición muy pequeña, casi artesanal». Carmen sabía que mentía. Ella misma había escrito un artículo sobre las traducciones de Cavafis al español. Ninguna editorial llamada Ariadna figuraba en sus registros. Cada pequeña mentira confirmada era una puñalada, pero también un acicate. La decepción se mezclaba con una rabia fría y una inesperada sensación de poder, el poder del conocimiento. Una tarde, mientras Lorenzo estaba en el baño de su apartamento, Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza, echó un vistazo rápido a la cartera que él había dejado sobre la mesa. Dentro, junto a unos pocos billetes, encontró una tarjeta de visita de una pensión barata en el barrio de Lavapiés y un carné de identidad caducado con otro nombre, Luis Fernández García. La fotografía era inconfundiblemente la de Lorenzo, pero más joven, con menos canas y una mirada más dura. El mundo se le vino abajo, pero esta vez no hubo lágrimas, solo una claridad gélida. Ya no había duda. Era un impostor. Esa misma noche llamó a Isabel. «Isabel, tenías razón. Lorenzo no es quien dice ser». Y le contó todo, desde sus primeras sospechas hasta el descubrimiento del carné. «Dios mío, Carmen, ese miserable». La voz de Isabel era una mezcla de furia y preocupación. «Pero me alegro de que hayas abierto los ojos. ¿Qué vas a hacer?» «No voy a ser su víctima, Isabel. No esta vez. He estado reuniendo pruebas. Creo que puedo tenderle una trampa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Isabel dijo con firmeza: «No estás sola en esto, Carmen. Mi hijo Mateo tiene su despacho de abogados en Madrid, ¿recuerdas? Es joven, pero muy listo. Mañana mismo le llamo. Necesitas asesoramiento legal y alguien que te cubra las espaldas». Carmen sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Isa. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente se reunió con Mateo. Era un joven de unos 30 y pocos años, con una mirada seria y profesional, pero que transmitía una empatía inmediata. Carmen le expuso la situación, mostrándole su diario de anotaciones, las grabaciones, la fotocopia del carné de Luis Fernández. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpir.
Al final asintió lentamente. Señora Ochoa, lo que me cuenta es, desgraciadamente, un caso clásico de estafa sentimental con componente económico. Este tipo es un profesional, pero usted ha hecho un trabajo de investigación impresionante. Tenemos material sólido. No quiero solo denunciarle cuando haya desaparecido con mi dinero, Mateo. Quiero pararle los pies antes. Quiero que sepa que no ha podido conmigo. Mateo la miró con una nueva admiración. Entiendo, es arriesgado, pero si actuamos con inteligencia, podríamos intentar algo. Dígame, ¿cuál es el siguiente paso que él espera de usted? La transferencia de los 20.000 euros para la supuesta biblioteca del Marqués. Perfecto, dijo Mateo, una chispa de estratega en sus ojos. Vamos a preparar una bienvenida muy especial para el señor Funes, o Fernández, o como quiera que se llame. Durante los siguientes días, Carmen vivió en una tensión constante, pero también con una extraña lucidez. Siguió actuando con Lorenzo como si nada, mostrándose ilusionada con el gran proyecto. Mateo, mientras tanto, verificó la identidad de Luis Fernández García. Tenía antecedentes por fraudes menores en varias ciudades de España, siempre con el mismo modus operandi. No había nada registrado sobre una editorial, Ariadna. El plan era sencillo, pero requería nervios de acero por parte de Carmen. Ella le diría a Lorenzo que tenía el dinero disponible, pero que por la cantidad prefería hacer la transacción en una sucursal bancaria, con un gestor presente, para tener todos los documentos en regla. Mateo se encargaría de que la sucursal fuera una sala de reuniones en su propio despacho, y el gestor bancario sería un colega suyo. También alertarían discretamente a la policía para que estuvieran preparados para intervenir si Lorenzo se ponía violento o intentaba huir. ¿Estás segura de esto, Carmen?, le preguntó Isabel la noche antes del día señalado, su voz cargada de ansiedad. Más segura que nunca, Isabel. Es como enfrentarse al villano en el último acto de una obra. Tengo que hacerlo. Llegó el día. Carmen se vistió con uno de sus trajes más elegantes, un conjunto de chaqueta y falda color marfil que le daba un aire de serena autoridad. Se maquilló con esmero, ocultando las ojeras de varias noches de insomnio. Cuando Lorenzo llegó a su portal para recogerla, la encontró sonriente, aunque con un brillo febril en los ojos que él, en su arrogancia, interpretó como excitación por la inminente ganancia. «Estás radiante, Carmen. Hoy es un gran día para nosotros». «Sin duda, Lorenzo. Un día que no olvidaremos». En el taxi camino al supuesto banco, Lorenzo no paraba de hablar de los tesoros que iban a adquirir, de cómo restaurarían los volúmenes, de las exposiciones que podrían organizar. Carmen asentía, sonreía y mentalmente repasaba cada detalle del plan. Por un instante sintió una punzada de lo que pudo haber sido, de la ilusión que aquel hombre había sabido tejer con tanta maestría. Pero la imagen del carné falso y la voz fría de las grabaciones acudieron a su mente, endureciendo su resolución. Llegaron al edificio donde Mateo tenía su despacho. Era una finca señorial, con un portal imponente. «Mi gestor personal nos espera en una sala privada para mayor discreción», dijo Carmen, conduciéndolo hacia el ascensor. La sala de reuniones era amplia y luminosa. Mateo, vestido con un traje impecable, los esperaba de pie junto a una gran mesa de caoba. Otro hombre, también de traje, estaba sentado tomando notas. «Lorenzo, te presento a Mateo, mi asesor legal, que supervisará la transacción. Y él es el señor Jiménez, del Departamento de Grandes Inversiones del banco», mintió Carmen con aplomo. Lorenzo pareció ligeramente desconcertado por la formalidad, pero se recompuso rápidamente. Estrechó la mano de Mateo con una sonrisa encantadora. «Un placer. Siempre es bueno contar con profesionales». «Desde luego», dijo Mateo, su voz neutra. «Señora Ochoa, ¿tiene listos los documentos para la transferencia?» «Aquí mismo», dijo Carmen, sacando de su bolso una carpeta. Pero en lugar de documentos bancarios, extrajo una serie de fotografías. La del carné de Luis Fernández, capturas de pantalla de los foros de coleccionistas, una transcripción de una de sus conversaciones grabadas donde prometía beneficios irreales. Las depositó sobre la mesa, una a una, con deliberada lentitud. Lorenzo miró las fotografías. Su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro. Levantó la vista hacia Carmen y en sus ojos ya no había seducción, sino una mezcla de incredulidad y pánico creciente. «Carmen, ¿qué significa esto? ¿Es algún tipo de broma?» Su voz sonó un hilo más aguda. «No, Lorenzo, o quizás debería decir Luis», respondió Carmen, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado.
La única broma aquí ha sido usted, y se ha terminado. Mateo tomó la palabra. Señor Fernández, tenemos pruebas suficientes de su intento de estafa continuada hacia la señora Ochoa, así como indicios de actividades similares en el pasado. Le aconsejo que no oponga resistencia. Lorenzo se levantó bruscamente, derribando su silla. Miró hacia la puerta como calculando una vía de escape. Pero en ese momento, dos agentes de policía uniformados que habían estado esperando discretamente en una sala contigua entraron con calma. Luis Fernández García, queda usted detenido por presunto delito de estafa, dijo uno de ellos, mientras le leía sus derechos. La arrogancia de Lorenzo se desmoronó por completo. Se dejó esposar sin decir una palabra. Su rostro una máscara de derrota y humillación. Cuando pasaba junto a Carmen, ella lo miró directamente a los ojos. Esperaba más de un hombre que citaba a Rilke, Lorenzo. ¡Qué decepción! Él desvió la mirada, vencido. Mientras se lo llevaban, Carmen sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. No había alegría en la victoria, pero sí una profunda sensación de justicia y sobre todo de haber recuperado el control de su propia vida, de su propia narrativa. Miró a Mateo, que le sonreía con aprobación. Lo ha hecho usted de maravilla, Carmen. Gracias a ti, Mateo, y a Isabel. Salió del despacho sintiendo el aire fresco de Madrid en la cara como una caricia liberadora. El sol de la tarde doraba los edificios de la Gran Vía. Era el mismo Madrid de siempre, pero ella ya no era la misma Carmen. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, trámites legales y el inevitable eco emocional de la traición. Lorenzo, o Luis, resultó tener una ristra de pequeñas estafas y engaños por toda España. La recuperación del dinero que Carmen le había prestado era improbable, pero eso ya no era lo más importante. Había evitado la pérdida mayor, la de sus ahorros y, fundamentalmente, la de su dignidad. Isabel se instaló con ella durante unos días, llenando el apartamento de risas, conversaciones y el aroma de sus guisos valencianos. Juntas revisaron los libros que Lorenzo le había regalado. Algunos resultaron ser ediciones sin valor especial, otros robados de alguna librería de viejo. Los donaron a una biblioteca pública. Carmen comenzó a escribir de nuevo en su diario, pero esta vez no solo sobre libros o sentimientos melancólicos. Escribía sobre la astucia, sobre la máscara de la cultura, sobre la resiliencia. Descubrió que su experiencia, aunque dolorosa, le había proporcionado un material narrativo de primera mano. Un día Mateo la llamó. Tenemos noticias. Parece que Fernández va a pasar una temporada a la sombra. Y gracias a su denuncia y las pruebas que aportó, otras dos mujeres de Zaragoza se han animado a denunciarle también. Ha creado usted un precedente, Carmen. Una extraña calidez la invadió. Su dolor individual había servido para algo más. Poco a poco, Carmen fue reconstruyendo su vida. Volvió a sus museos, a sus conferencias, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba desesperadamente una conexión que llenara su vacío. Había descubierto una fortaleza interior que desconocía. Su relación con Isabel se hizo aún más profunda. Empezó a colaborar con una asociación de su barrio que ayudaba a personas mayores, ofreciendo charlas sobre seguridad y cómo detectar fraudes emocionales. Descubrió que su voz, antes reservada a las aulas, podía ser una herramienta poderosa. Una tarde, releyendo la Odisea, se detuvo en el pasaje donde Penélope teje y desteje su sudario para mantener a raya a los pretendientes. Sonrió. Ella también había tejido una ilusión, pero luego, con determinación, la había deshecho hilo a hilo para enfrentarse a la verdad y tejer, con sus propias manos, un futuro diferente. Ya no temía la soledad de su apartamento en la calle Serrano. El silencio seguía allí, pero ahora era un silencio lleno de sus propias elecciones, de su propia voz recuperada. A veces, al atardecer, se sentaba en su balcón con una copa de vino, contemplando el bullicio de Madrid, y pensaba en Lorenzo. No con rencor, sino con la distancia de quien ha sobrevivido a una tormenta y ha aprendido a navegar con más sabiduría. Sabía que la vida aún le reservaba páginas por escribir, y esta vez ella sería la única autora de su historia. ¿Acaso existe una soledad más punzante que la que se anida entre las páginas de un libro no compartido, en la butaca vacía del cine, en el eco de los propios pasos sobre el parqué de un piso demasiado grande para un solo Carmen Ochoa, a sus 63 años? Creía conocer todas sus texturas. El silencio en su apartamento de la calle Serrano, en Madrid, no era tanto una ausencia de ruido como una presencia palpable.
Un manto que a veces la arropaba con la familiaridad de lo conocido y otras la oprimía con el peso de los días iguales. Profesora de literatura jubilada, viuda desde hacía 7 años de Javier, un catedrático de historia tan brillante como emocionalmente reservado, Carmen había construido una fortaleza de rutinas y placeres solitarios. La primera luz de la mañana filtrándose por los ventanales mientras leía Proust o a Virginia Woolf, las visitas a las salas silenciosas del Prado o el Thyssen, el ritual de escribir en su diario con una vieja pluma Montblanc. Profesora de literatura jubilada, viuda desde hacía 7 años de Javier, un catedrático de historia tan brillante como emocionalmente reservado, Carmen había construido una fortaleza de rutinas y placeres solitarios. La primera luz de la mañana filtrándose por los ventanales mientras leía a Proust o a Virginia Woolf, las visitas a las salas silenciosas del Prado o el Thyssen, el ritual de no obstante, bajo esa superficie de culta serenidad, bullía un anhelo de conversación que trascendiera el análisis literario, de una mano que buscara la suya sin un propósito ulterior, de esa vibración especial que solo surge al compartir el asombro ante la belleza o la confidencia de un temor. Su figura menuda, coronada por un cabello canoso, corto y siempre impecable, se movía con una elegancia discreta por las estancias llenas de libros y recuerdos. Sus ojos color miel, a menudo velados por una sombra de melancolía, conservaban una chispa de antigua vivacidad, la misma que había encandilado a generaciones de alumnos. ¿Otro Pinter en el español, Carmen? Sola otra vez. La voz de Isabel, su amiga de toda la vida, resonaba desde Valencia a través del teléfono, pragmática y cariñosa como siempre. Isabel, también viuda pero rodeada de hijos y nietos, era su ancla a una realidad más bulliciosa. La crítica era excelente, Isabel. Y ya sabes que el teatro es mejor disfrutarlo sin distracciones, respondía Carmen, intentando un tono ligero que no siempre conseguía. Distracciones, como una buena charla en el entreacto o un vino después, querrás decir. Ay, Carmen, esa cabecita tuya tan llena de libros a veces se olvida de que la vida está fuera, esperando. Carmen sonreía con tristeza. Isabel tenía razón. Pero ¿dónde encontrar esa vida cuando el mundo parecía haber encogido hasta los límites de su piso y sus paseos solitarios? Fue una tarde de otoño, con el cielo de Madrid pintado de grises y ocres, cuando el destino, o quizás el azar con ínfulas de destino, decidió intervenir. En el Ateneo, durante una conferencia sobre la influencia de Lorca en la poesía contemporánea, un hombre sentado a su lado carraspeó discretamente al finalizar el aplauso. «Disculpe», dijo con una voz grave y modulada, casi un susurro cómplice. «Brillante análisis sobre el romancero gitano, ¿no cree? Aunque quizás un poco académico en exceso». Carmen se giró. El hombre tendría unos 70 años, vestido con una chaqueta de tweed algo desgastada pero de buen corte, un pañuelo de seda asomando por el cuello de su camisa y unas gafas de montura de Carey que le conferían un aire intelectual. Su cabello, plateado y abundante, peinado hacia atrás con estudiado descuido, enmarcaba un rostro de facciones interesantes, con una mirada intensa y aparentemente comprensiva. «Sí, estoy de acuerdo», respondió Carmen, sorprendida por la audacia y a la vez extrañamente complacida. El ponente ha obviado la visceralidad, la sangre que palpita bajo cada metáfora. Una sonrisa iluminó el rostro del hombre. «Exactamente, la sangre. Veo que usted también siente la poesía, no solo la analiza. Permítame presentarme, Lorenzo Funes, un mero aficionado, pero apasionado». «Carmen Ochoa», dijo ella, sintiendo que un rubor casi adolescente le subía a las mejillas. Encantada. Aquella tarde, la conversación fluyó como un río largo tiempo contenido. Hablaron de Lorca, de Cernuda, de los Machado. Lorenzo citaba versos de memoria, desgranaba anécdotas de librerías de viejo en París y cafés literarios de Buenos Aires. Carmen, por primera vez en años, se sintió vibrar, no solo intelectualmente, sino con una calidez nueva que le recorría el cuerpo. Él la escuchaba con una atención que Javier raramente le había dedicado, asintiendo, formulando preguntas que demostraban un entendimiento profundo. Al despedirse en la calle del Prado, bajo la llovizna incipiente, Lorenzo tomó su mano brevemente. «Ha sido un privilegio, Carmen. Espero que el destino nos permita coincidir de nuevo». Carmen regresó a su apartamento sintiendo que el manto de silencio se había aligerado, casi disipado, por el eco de una voz y la promesa de una conexión.
Los encuentros con Lorenzo se hicieron frecuentes. Exposiciones en la Fundación Mapfre, conciertos de música de cámara en el Auditorio Nacional, tardes de tertulia en cafés con solera como el Gijón o el Comercial. Él siempre tenía una palabra precisa, un gesto galante, un libro cuidadosamente escogido como regalo, primeras ediciones de Alberti, una antología rara de poetisas de la generación del 27. Lorenzo le hablaba de su pasado como editor de una pequeña editorial de culto, Ediciones Ariadna, que había sucumbido, según él, a la traición de un socio sin escrúpulos y a los vaivenes del mercado. El dinero nunca me importó, Carmen, solo la belleza de las palabras bien impresas. Quizás fui demasiado Quijote. Carmen, conmovida por aquella mezcla de idealismo y fracaso narrado con tanta elegancia, le confiaba sus propias soledades, sus miedos a la vejez intrascendente, el vacío dejado por Javier. Lorenzo escuchaba, sus ojos fijos en ella, y Carmen sentía que por fin alguien entendía las complejidades de su alma. Un día, mientras paseaban por la cuesta de Moyano, Lorenzo se detuvo ante un puesto. «Mira esta joya, Carmen. Una primera edición de Niebla de Unamuno, con la sobrecubierta original. Una rareza. Tengo un contacto que podría conseguirla a un precio irrisorio, una oportunidad para un pequeño coleccionista». Luego, con un suspiro, «Lástima que mis finanzas estén tan maltrechas estos días. Si tuviera algo de liquidez». Carmen, impulsada por un deseo de ayudar, de participar en aquel mundo fascinante que él le descubría, no lo dudó. «Lorenzo, por favor, si es una buena inversión, yo podría prestarte el dinero». Él pareció dudar, con una modestia exquisita. «Oh, no, Carmen, no podría. Sería abusar de tu generosidad». Pero ante la insistencia de ella, acabó cediendo. «Solo si me prometes que aceptaras la mitad de los beneficios cuando la revendamos, aunque lo hago más por el placer de que una pieza así esté en buenas manos». Fueron 200 euros. Luego 300 para un grabado antiguo de Goya que un amigo en apuros le ofrecía. Pequeñas sumas que Lorenzo siempre devolvía puntualmente, a veces incluso con un pequeño beneficio que él atribuía a su ojo experto. Carmen se sentía partícipe, casi una mecenas discreta. Las alarmas de su mente analítica, esa que diseccionaba novelas y poemas con rigor, apenas emitían un leve zumbido. ¿Cómo dudar de un hombre que le recitaba a Salinas al oído mientras contemplaban un atardecer en el templo de Devod? ¿Cómo sospechar de una mirada que parecía leer su alma? Lorenzo. Suena encantador, Carmen. Demasiado, quizás, comentó Isabel por teléfono, su tono siempre un poco más agudo cuando algo no le cuadraba. ¿Y a qué se dedica ahora, después de esa editorial fallida? Bueno, asesora coleccionistas, tiene muchos contactos en el mundo del arte. Es un hombre muy culto, Isabel. No todo el mundo necesita un trabajo de 9 a 5. Ya, la cultura está muy bien, pero las facturas hay que pagarlas. Ten cuidado, amiga. Los lobos a veces se visten con piel de cordero o de intelectual sensible. Carmen colgó con una punzada de irritación. Isabel no entendía. Lorenzo era diferente. Era el compañero que siempre había soñado, el eco a sus propias inquietudes. Sin embargo, algo en la insistencia de Isabel, o quizás un residuo de su antigua agudeza crítica, comenzó a horadar la superficie de su ensueño. Un día, Lorenzo le habló de una oportunidad única, la biblioteca de un marqués arruinado en Extremadura, llena de incunables y manuscritos de valor incalculable, que salía a la venta de forma discreta. Necesitaríamos unos 20.000 euros para asegurar la opción de compra, Carmen. Una inversión que podríamos multiplicar por 10. Sería nuestro gran proyecto, el broche de oro a nuestra colaboración. 20.000 euros. Era una suma considerable, casi todos sus ahorros tras la venta de un pequeño apartamento que había heredado. La magnitud de la cifra, por primera vez, activó una alarma más potente en su interior. Recordó la facilidad con la que Lorenzo había mencionado sumas importantes en otras ocasiones, siempre como oportunidades perdidas por su falta de liquidez. Recordó también que nunca le había invitado a su casa, siempre se veían en lugares públicos o en el piso de ella. Sus historias sobre su pasado, aunque fascinantes, eran siempre vagas en detalles concretos, en nombres, en fechas verificables. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Las frases de Lorenzo, sus gestos, sus miradas se repetían en su mente, pero ahora teñidas de una nueva luz, una luz fría y analítica que había mantenido demasiado tiempo en la sombra. Sacó su diario.
no el de las emociones, sino el que usaba para sus investigaciones literarias en la universidad, un cuaderno de tapas duras donde anotaba datos, referencias cruzadas, hipótesis. Con una caligrafía metódica, comenzó a reconstruir la cronología de su relación con Lorenzo, fechas de los préstamos, cantidades, excusas para los mismos, detalles de las historias que él le había contado. Al amanecer, la página estaba llena, y el patrón que emergía era inquietante. Pequeñas sumas primero para generar confianza, luego cantidades mayores, siempre con promesas de grandes beneficios, siempre apelando a su sensibilidad cultural y a su generosidad. La historia de la editorial, la del socio traidor, ¿no eran acaso tópicos del melodrama romántico del héroe sensible pero desafortunado? Se levantó y encendió el ordenador. Con una mezcla de temor y determinación tecleó Lorenzo Funes Estafador Arte Madrid en el buscador. Los resultados no fueron inmediatos ni directos, pero encontró un par de comentarios en foros de coleccionistas, muy antiguos, mencionando a un LF con un modus operandi similar. Seducción intelectual a mujeres mayores, pequeñas estafas con objetos de arte y luego la propuesta de una gran inversión antes de desaparecer. Los pelos se le erizaron. ¿Podía ser? Se sirvió un café con manos temblorosas. La imagen de Lorenzo, su voz, sus citas de Rilke, luchaban en su interior contra la fría lógica de los hechos que empezaba a vislumbrar. No quería creerlo. Sería admitir una soledad tan profunda, una necesidad tan desesperada que la había vuelto ciega. Pero la profesora de literatura, la investigadora, no podía ignorar las evidencias que su propia mente comenzaba a ensamblar. Decidió seguirle el juego, pero con los ojos abiertos. Cuando Lorenzo llamó para saber su decisión sobre la biblioteca del Marqués, Carmen se mostró entusiasmada. «Me parece una idea maravillosa, Lorenzo, pero es mucho dinero. Necesito unos días para organizarlo». «Por supuesto, querida. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Estas oportunidades vuelan». Carmen comenzó a ser más observadora. Notó cómo los ojos de Lorenzo brillaban con una luz calculadora cuando hablaban de dinero, cómo esquivaba preguntas directas sobre su supuesta dirección o su familia. Empezó a grabar discretamente sus conversaciones telefónicas con una aplicación que Isabel le había recomendado hacía tiempo para guardar ideas. En sus encuentros hacía preguntas aparentemente ingenuas, diseñadas para hacerlo caer en contradicciones. «Lorenzo, el otro día mencionaste que tu editorial Ariadna publicó una traducción de Cavafis. ¿Recuerdas quién fue el traductor? Estuve buscándola y no la encuentro en ningún catálogo». Él titubeó un instante, apenas perceptible. «Oh, fue hace tanto un joven talento, no recuerdo su nombre ahora mismo. Una edición muy pequeña, casi artesanal». Carmen sabía que mentía. Ella misma había escrito un artículo sobre las traducciones de Cavafis al español. Ninguna editorial llamada Ariadna figuraba en sus registros. Cada pequeña mentira confirmada era una puñalada, pero también un acicate. La decepción se mezclaba con una rabia fría y una inesperada sensación de poder, el poder del conocimiento. Una tarde, mientras Lorenzo estaba en el baño de su apartamento, Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza, echó un vistazo rápido a la cartera que él había dejado sobre la mesa. Dentro, junto a unos pocos billetes, encontró una tarjeta de visita de una pensión barata en el barrio de Lavapiés y un carné de identidad caducado con otro nombre, Luis Fernández García. La fotografía era inconfundiblemente la de Lorenzo, pero más joven, con menos canas y una mirada más dura. El mundo se le vino abajo, pero esta vez no hubo lágrimas, solo una claridad gélida. Ya no había duda. Era un impostor. Esa misma noche llamó a Isabel. «Isabel, tenías razón. Lorenzo no es quien dice ser». Y le contó todo, desde sus primeras sospechas hasta el descubrimiento del carné. «Dios mío, Carmen, ese miserable». La voz de Isabel era una mezcla de furia y preocupación. «Pero me alegro de que hayas abierto los ojos. ¿Qué vas a hacer?» «No voy a ser su víctima, Isabel, no esta vez. He estado reuniendo pruebas. Creo que puedo tenderle una trampa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Isabel dijo con firmeza: «No estás sola en esto, Carmen. Mi hijo Mateo tiene su despacho de abogados en Madrid. ¿Recuerdas? Es joven, pero muy listo. Mañana mismo le llamo. Necesitas asesoramiento legal y alguien que te cubra las espaldas». Carmen sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Isa. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente se reunió con Mateo. Era un joven de unos 30 y pocos años, con una mirada seria y profesional, pero que transmitía una empatía inmediata.
Carmen le expuso la situación, mostrándole su diario de anotaciones, las grabaciones, la fotocopia del carné de Luis Fernández. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpir. Al final asintió lentamente. Señora Ochoa, lo que me cuenta es, desgraciadamente, un caso clásico de estafa sentimental con componente económico. Este tipo es un profesional. Pero usted ha hecho un trabajo de investigación impresionante. Tenemos material sólido. No quiero solo denunciarle cuando haya desaparecido con mi dinero. Mateo, quiero pararle los pies antes. Quiero que sepa que no ha podido conmigo. Mateo la miró con una nueva admiración. Entiendo. Es arriesgado, pero si actuamos con inteligencia, podríamos intentar algo. Dígame, ¿cuál es el siguiente paso que él espera de usted? La transferencia de los 20.000 euros para la supuesta biblioteca del Marqués. Perfecto, dijo Mateo, una chispa de estratega en sus ojos. Vamos a preparar una bienvenida muy especial para el señor Funes o Fernández, o como quiera que se llame. Durante los siguientes días, Carmen vivió en una tensión constante, pero también con una extraña lucidez. Siguió actuando con Lorenzo como si nada, mostrándose ilusionada con el gran proyecto. Mateo, mientras tanto, verificó la identidad de Luis Fernández García. Tenía antecedentes por fraudes menores en varias ciudades de España, siempre con el mismo modus operandi. No había nada registrado sobre una editorial Ariadna. El plan era sencillo, pero requería nervios de acero por parte de Carmen. Ella le diría a Lorenzo que tenía el dinero disponible, pero que, por la cantidad, prefería hacer la transacción en una sucursal bancaria con un gestor presente para tener todos los documentos en regla. Mateo se encargaría de que la sucursal fuera una sala de reuniones en su propio despacho, y el gestor bancario sería un colega suyo. También alertarían discretamente a la policía para que estuvieran preparados para intervenir si Lorenzo se ponía violento o intentaba huir. ¿Estás segura de esto, Carmen?, le preguntó Isabel la noche antes del día señalado, su voz cargada de ansiedad. Más segura que nunca, Isabel. Es como enfrentarse al villano en el último acto de una obra. Tengo que hacerlo. Llegó el día. Carmen se vistió con uno de sus trajes más elegantes, un conjunto de chaqueta y falda color marfil que le daba un aire de serena autoridad. Se maquilló con esmero, ocultando las ojeras de varias noches de insomnio. Cuando Lorenzo llegó a su portal para recogerla, la encontró sonriente, aunque con un brillo febril en los ojos que él, en su arrogancia, interpretó como excitación por la inminente ganancia. «Estás radiante, Carmen. Hoy es un gran día para nosotros». «Sin duda, Lorenzo. Un día que no olvidaremos». En el taxi, camino al supuesto banco, Lorenzo no paraba de hablar de los tesoros que iban a adquirir, de cómo restaurarían los volúmenes, de las exposiciones que podrían organizar. Carmen asentía, sonreía y mentalmente repasaba cada detalle del plan. Por un instante sintió una punzada de lo que pudo haber sido, de la ilusión que aquel hombre había sabido tejer con tanta maestría. Pero la imagen del carné falso y la voz fría de las grabaciones acudieron a su mente, endureciendo su resolución. Llegaron al edificio donde Mateo tenía su despacho. Era una finca señorial, con un portal imponente. «Mi gestor personal nos espera en una sala privada para mayor discreción», dijo Carmen, conduciéndolo hacia el ascensor. La sala de reuniones era amplia y luminosa. Mateo, vestido con un traje impecable, los esperaba de pie junto a una gran mesa de caoba. Otro hombre, también de traje, estaba sentado tomando notas. «Lorenzo, te presento a Mateo, mi asesor legal, que supervisará la transacción, y él es el señor Jiménez, del Departamento de Grandes Inversiones del banco», mintió Carmen con aplomo. Lorenzo pareció ligeramente desconcertado por la formalidad, pero se recompuso rápidamente. Estrechó la mano de Mateo con una sonrisa encantadora. «Un placer. Siempre es bueno contar con profesionales». «Desde luego», dijo Mateo, su voz neutra. «Señora Ochoa, ¿tiene listos los documentos para la transferencia?» «Aquí mismo», dijo Carmen, sacando de su bolso una carpeta. Pero en lugar de documentos bancarios, extrajo una serie de fotografías, la del carné de Luis Fernández, capturas de pantalla de los foros de coleccionistas, una transcripción de una de sus conversaciones grabadas donde prometía beneficios irreales. Las depositó sobre la mesa una a una, con deliberada lentitud. Lorenzo miró las fotografías. Su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro. Levantó la vista hacia Carmen y en sus ojos ya no había seducción, sino una mezcla de incredulidad y pánico creciente. «Carmen, ¿qué significa esto?
¿Es algún tipo de broma? Su voz sonó un hilo más aguda. No, Lorenzo. O quizás debería decir Luis, respondió Carmen, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. La única broma aquí ha sido usted, y se ha terminado. Mateo tomó la palabra. Señor Fernández, tenemos pruebas suficientes de su intento de estafa continuada hacia la señora Ochoa, así como indicios de actividades similares en el pasado. Le aconsejo que no oponga resistencia. Lorenzo se levantó bruscamente, derribando su silla. Miró hacia la puerta, como calculando una vía de escape. Pero en ese momento, dos agentes de policía uniformados que habían estado esperando discretamente en una sala contigua entraron con calma. Luis Fernández García, queda usted detenido por presunto delito de estafa, dijo uno de ellos, mientras le leía sus derechos. La arrogancia de Lorenzo se desmoronó por completo. Se dejó esposar sin decir una palabra, su rostro una máscara de derrota y humillación. Cuando pasaba junto a Carmen, ella lo miró directamente a los ojos. Esperaba más de un hombre que citaba a Rilke, Lorenzo. ¡Qué decepción! Él desvió la mirada, vencido. Mientras se lo llevaban, Carmen sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. No había alegría en la victoria, pero sí una profunda sensación de justicia y, sobre todo, de haber recuperado el control de su propia vida, de su propia narrativa. Miró a Mateo, que le sonreía con aprobación. Lo ha hecho usted de maravilla, Carmen. Gracias a ti, Mateo, y a Isabel. Salió del despacho sintiendo el aire fresco de Madrid en la cara como una caricia liberadora. El sol de la tarde doraba los edificios de la Gran Vía. Era el mismo Madrid de siempre, pero ella ya no era la misma Carmen. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, trámites legales y el inevitable eco emocional de la traición. Lorenzo, o Luis, resultó tener una ristra de pequeñas estafas y engaños por toda España. La recuperación del dinero que Carmen le había prestado era improbable, pero eso ya no era lo más importante. Había evitado la pérdida mayor, la de sus ahorros y, fundamentalmente, la de su dignidad. Isabel se instaló con ella durante unos días, llenando el apartamento de risas, conversaciones y el aroma de sus guisos valencianos. Juntas revisaron los libros que Lorenzo le había regalado. Algunos resultaron ser ediciones sin valor especial, otros robados de alguna librería de viejo. Los donaron a una biblioteca pública. Carmen comenzó a escribir de nuevo en su diario, pero esta vez no solo sobre libros o sentimientos melancólicos. Escribía sobre la astucia, sobre la máscara de la cultura, sobre la resiliencia. Descubrió que su experiencia, aunque dolorosa, le había proporcionado un material narrativo de primera mano. Un día Mateo la llamó. «Tenemos noticias. Parece que Fernández va a pasar una temporada a la sombra. Y gracias a su denuncia y las pruebas que aportó, otras dos mujeres de Zaragoza se han animado a denunciarle también. Ha creado usted un precedente, Carmen». Una extraña calidez la invadió. Su dolor individual había servido para algo más. Poco a poco, Carmen fue reconstruyendo su vida. Volvió a sus museos, a sus conferencias, pero con una nueva perspectiva. Ya no buscaba desesperadamente una conexión que llenara su vacío. Había descubierto una fortaleza interior que desconocía. Su relación con Isabel se hizo aún más profunda. Empezó a colaborar con una asociación de su barrio que ayudaba a personas mayores, ofreciendo charlas sobre seguridad y cómo detectar fraudes emocionales. Descubrió que su voz, antes reservada a las aulas, podía ser una herramienta poderosa. Una tarde, releyendo la Odisea, se detuvo en el pasaje donde Penélope teje y desteje su sudario para mantener a raya a los pretendientes. Sonrió. Ella también había tejido una ilusión, pero luego, con determinación, la había deshecho hilo a hilo para enfrentarse a la verdad y tejer con sus propias manos un futuro diferente. Ya no temía la soledad de su apartamento en la calle Serrano. El silencio seguía allí, pero ahora era un silencio lleno de sus propias elecciones, de su propia voz recuperada. A veces, al atardecer, se sentaba en su balcón con una copa de vino, contemplando el bullicio de Madrid, y pensaba en Lorenzo, no con rencor, sino con la distancia de quien ha sobrevivido a una tormenta y ha aprendido a navegar con más sabiduría. Sabía que la vida aún le reservaba páginas por escribir, y esta vez ella sería la única autora de su historia. Cauchien Sanctau Dawantan. ¿Acaso existe una soledad más punzante que la que se anida entre las páginas de un libro no compartido, en la butaca vacía del cine, en el eco de los propios pasos sobre el parqué de un piso demasiado grande para un solo corazón?
Carmen Ochoa, a sus 63 años, creía conocer todas sus texturas. El silencio en su apartamento de la calle Serrano en Madrid no era tanto una ausencia de ruido como una presencia palpable, un manto que a veces la arropaba con la familiaridad de lo conocido y otras la oprimía con el peso de los días iguales. Profesora de literatura jubilada, viuda desde hacía 7 años de Javier, un catedrático de historia tan brillante como emocionalmente reservado, Carmen había construido una fortaleza de rutinas y placeres solitarios. La primera luz de la mañana filtrándose por los ventanales mientras leía a Proust o a Virginia Woolf, las visitas a las salas silenciosas del Prado o el Thyssen, el ritual de escribir en su diario con una vieja pluma Montblanc. No obstante, bajo esa superficie de culta serenidad bullía un anhelo de conversación que trascendiera el análisis literario, de una mano que buscara la suya sin un propósito ulterior, de esa vibración especial que solo surge al compartir el asombro ante la belleza o la confidencia de un temor. Su figura menuda, coronada por un cabello canoso, corto y siempre impecable, se movía con una elegancia discreta por las estancias llenas de libros y recuerdos. Sus ojos color miel, a menudo velados por una sombra de melancolía, conservaban una chispa de antigua vivacidad, la misma que había encandilado a generaciones de alumnos. Otro Pinter en el español, Carmen. Sola otra vez. La voz de Isabel, su amiga de toda la vida, resonaba desde Valencia a través del teléfono, pragmática y cariñosa como siempre. Isabel, también viuda pero rodeada de hijos y nietos, era su ancla a una realidad más bulliciosa. La crítica era excelente. Isabel. Y ya sabes que el teatro es mejor disfrutarlo sin distracciones, respondía Carmen, intentando un tono ligero que no siempre conseguía. Distracciones como una buena charla en el entreacto o un vino después, querrás decir. Ay, Carmen, esa cabecita tuya tan llena de libros, a veces se olvida de que la vida está fuera, esperando. Carmen sonreía con tristeza. Isabel tenía razón. Pero ¿dónde encontrar esa vida cuando el mundo parecía haber encogido hasta los límites de su piso y sus paseos solitarios? Fue una tarde de otoño, con el cielo de Madrid pintado de grises y ocres, cuando el destino, o quizás el azar con ínfulas de destino, decidió intervenir. En el Ateneo, durante una conferencia sobre la influencia de Lorca en la poesía contemporánea, un hombre sentado a su lado carraspeó discretamente al finalizar el aplauso. «Disculpe», dijo con una voz grave y modulada, casi un susurro cómplice. «Brillante análisis sobre el romancero gitano, ¿no cree? Aunque quizás un poco académico en exceso». Carmen se giró. El hombre tendría unos 70 años, vestido con una chaqueta de tweed algo desgastada pero de buen corte, un pañuelo de seda asomando por el cuello de su camisa y unas gafas de montura de Carey que le conferían un aire intelectual. Su cabello plateado y abundante, peinado hacia atrás con estudiado descuido, enmarcaba un rostro de facciones interesantes, con una mirada intensa y aparentemente comprensiva. «Sí, estoy de acuerdo», respondió Carmen, sorprendida por la audacia y a la vez extrañamente complacida. El ponente ha obviado la visceralidad, la sangre que palpita bajo cada metáfora. Una sonrisa iluminó el rostro del hombre. «Exactamente, la sangre. Veo que usted también siente la poesía, no solo la analiza. Permítame presentarme, Lorenzo Funes, un mero aficionado pero apasionado». «Carmen Ochoa», dijo ella, sintiendo como un rubor casi adolescente le subía a las mejillas. Encantada. Aquella tarde la conversación fluyó como un río largo tiempo contenido. Hablaron de Lorca, de Cernuda, de los Machado. Lorenzo citaba versos de memoria, desgranaba anécdotas de librerías de viejo en París y cafés literarios de Buenos Aires. Carmen, por primera vez en años, se sintió vibrar, no solo intelectualmente, sino con una calidez nueva que le recorría el cuerpo. Él la escuchaba con una atención que Javier raramente le había dedicado, asintiendo, formulando preguntas que demostraban un entendimiento profundo. Al despedirse en la calle del Prado, bajo la llovizna incipiente, Lorenzo tomó su mano brevemente. «Ha sido un privilegio, Carmen. Espero que el destino nos permita coincidir de nuevo». Carmen regresó a su apartamento sintiendo que el manto de silencio se había aligerado, casi disipado, por el eco de una voz y la promesa de una conexión. Los encuentros con Lorenzo se hicieron frecuentes. Exposiciones en la Fundación Mapfre, conciertos de música de cámara en el Auditorio Nacional, tardes de tertulia en cafés con solera como el Gijón o el Comercial.
Él siempre tenía una palabra precisa, un gesto galante, un libro cuidadosamente escogido como regalo, primeras ediciones de Alberti, una antología rara de poetisas de la generación del 27. Lorenzo le hablaba de su pasado como editor de una pequeña editorial de culto, Ediciones Ariadna, que había sucumbido, según él, a la traición de un socio sin escrúpulos y a los vaivenes del mercado. El dinero nunca me importó, Carmen, solo la belleza de las palabras bien impresas. Quizás fui demasiado Quijote. Carmen, conmovida por aquella mezcla de idealismo y fracaso narrado con tanta elegancia, le confiaba sus propias soledades, sus miedos a la vejez intrascendente, el vacío dejado por Javier. Lorenzo escuchaba, sus ojos fijos en ella, y Carmen sentía que por fin alguien entendía las complejidades de su alma. Un día, mientras paseaban por la cuesta de Moyano, Lorenzo se detuvo ante un puesto. «Mira esta joya, Carmen. Una primera edición de Niebla de Unamuno, con la sobrecubierta original. Una rareza. Tengo un contacto que podría conseguirla a un precio irrisorio, una oportunidad para un pequeño coleccionista». Luego, con un suspiro, «Lástima que mis finanzas estén tan maltrechas estos días, si tuviera algo de liquidez». Carmen, impulsada por un deseo de ayudar, de participar en aquel mundo fascinante que él le descubría, no lo dudó. «Lorenzo, por favor, si es una buena inversión, yo podría prestarte el dinero». Él pareció dudar, con una modestia exquisita. «Oh, no, Carmen, no podría. Sería abusar de tu generosidad». Pero ante la insistencia de ella, acabó cediendo. «Solo si me prometes que aceptaras la mitad de los beneficios cuando la revendamos, aunque lo hago más por el placer de que una pieza así esté en buenas manos». Fueron 200 euros. Luego 300 para un grabado antiguo de Goya que un amigo en apuros le ofrecía. Pequeñas sumas que Lorenzo siempre devolvía puntualmente, a veces incluso con un pequeño beneficio que él atribuía a su ojo experto. Carmen se sentía partícipe, casi una mecenas discreta. Las alarmas de su mente analítica, esa que diseccionaba novelas y poemas con rigor, apenas emitían un leve zumbido. ¿Cómo dudar de un hombre que le recitaba Salinas al oído mientras contemplaban un atardecer en el templo de Devod? ¿Cómo sospechar de una mirada que parecía leer su alma? ¿Lorenzo? Suena. Encantador, Carmen. Demasiado, quizás, comentó Isabel por teléfono, su tono siempre un poco más agudo cuando algo no le cuadraba. ¿Y a qué se dedica ahora, después de esa editorial fallida? Bueno, asesora a coleccionistas, tiene muchos contactos en el mundo del arte. Es un hombre muy culto, Isabel. No todo el mundo necesita un trabajo de 9 a 5. Ya, la cultura está muy bien, pero las facturas hay que pagarlas. Ten cuidado, amiga. Los lobos a veces se visten con piel de cordero o de intelectual sensible. Carmen colgó con una punzada de irritación. Isabel no entendía. Lorenzo era diferente. Era el compañero que siempre había soñado, el eco a sus propias inquietudes. Sin embargo, algo en la insistencia de Isabel, o quizás un residuo de su antigua agudeza crítica, comenzó ahora a dar la superficie de su ensueño. Un día, Lorenzo le habló de una oportunidad única. La biblioteca de un marqués arruinado en Extremadura, llena de incunables y manuscritos de valor incalculable, que salía a la venta de forma discreta. Necesitaríamos unos 20.000 euros para asegurar la opción de compra, Carmen. Una inversión que podríamos multiplicar por 10. Sería nuestro gran proyecto, el broche de oro a nuestra colaboración. 20.000 euros. Era una suma considerable, casi todos sus ahorros tras la venta de un pequeño apartamento que había heredado. La magnitud de la cifra, por primera vez, activó una alarma más potente en su interior. Recordó la facilidad con la que Lorenzo había mencionado sumas importantes en otras ocasiones, siempre como oportunidades perdidas por su falta de liquidez. Recordó también que nunca le había invitado a su casa, siempre se veían en lugares públicos o en el piso de ella. Sus historias sobre su pasado, aunque fascinantes, eran siempre vagas en detalles concretos, en nombres, en fechas verificables. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Las frases de Lorenzo, sus gestos, sus miradas se repetían en su mente, pero ahora teñidas de una nueva luz, una luz fría y analítica que había mantenido demasiado tiempo en la sombra. Sacó su diario, no el de las emociones, sino el que usaba para sus investigaciones literarias en la universidad, un cuaderno de tapas duras donde anotaba datos, referencias cruzadas, hipótesis. Con una caligrafía metódica comenzó a reconstruir la cronología de su relación con Lorenzo.
Fechas de los préstamos, cantidades, excusas para los mismos, detalles de las historias que él le había contado. Al amanecer, la página estaba llena, y el patrón que emergía era inquietante. Pequeñas sumas primero, para generar confianza, luego cantidades mayores, siempre con promesas de grandes beneficios, siempre apelando a su sensibilidad cultural y a su generosidad. La historia de la editorial, la del socio traidor, ¿no eran acaso tópicos del melodrama romántico, del héroe sensible pero desafortunado? Se levantó y encendió el ordenador. Con una mezcla de temor y determinación, tecleó Lorenzo Funes, estafador Arte Madrid en el buscador. Los resultados no fueron inmediatos ni directos, pero encontró un par de comentarios en foros de coleccionistas muy antiguos, mencionando a un LF con un modus operandi similar, seducción intelectual a mujeres mayores, pequeñas estafas con objetos de arte y luego la propuesta de una gran inversión antes de desaparecer. Los pelos se le erizaron. ¿Podía ser? Se sirvió un café con manos temblorosas. La imagen de Lorenzo, su voz, sus citas de Rilke, luchaban en su interior contra la fría lógica de los hechos que empezaba a vislumbrar. No quería creerlo. Sería admitir una soledad tan profunda, una necesidad tan desesperada, que la había vuelto ciega. Pero la profesora de literatura, la investigadora, no podía ignorar las evidencias que su propia mente comenzaba a ensamblar. Decidió seguirle el juego, pero con los ojos abiertos. Cuando Lorenzo llamó para saber su decisión sobre la biblioteca del Marqués, Carmen se mostró entusiasmada. «Me parece una idea maravillosa, Lorenzo, pero es mucho dinero. Necesito unos días para organizarlo». «Por supuesto, querida. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Estas oportunidades vuelan». Carmen comenzó a ser más observadora. Notó cómo los ojos de Lorenzo brillaban con una luz calculadora cuando hablaban de dinero, cómo esquivaba preguntas directas sobre su supuesta dirección o su familia. Empezó a grabar discretamente sus conversaciones telefónicas con una aplicación que Isabel le había recomendado hacía tiempo para guardar ideas. En sus encuentros hacía preguntas aparentemente ingenuas, diseñadas para hacerlo caer en contradicciones. «Lorenzo, el otro día mencionaste que tu editorial Ariadna publicó una traducción de Cavafis. ¿Recuerdas quién fue el traductor? Estuve buscándola y no la encuentro en ningún catálogo». Él titubeó un instante, apenas perceptible. «Oh, fue hace tanto, un joven talento, no recuerdo su nombre ahora mismo. Una edición muy pequeña, casi artesanal». Carmen sabía que mentía. Ella misma había escrito un artículo sobre las traducciones de Cavafis al español. Ninguna editorial llamada Ariadna figuraba en sus registros. Cada pequeña mentira confirmada era una puñalada, pero también un acicate. La decepción se mezclaba con una rabia fría y una inesperada sensación de poder, el poder del conocimiento. Una tarde, mientras Lorenzo estaba en el baño de su apartamento, Carmen, con el corazón latiéndole con fuerza, echó un vistazo rápido a la cartera que él había dejado sobre la mesa. Dentro, junto a unos pocos billetes, encontró una tarjeta de visita de una pensión barata en el barrio de Lavapiés y un carné de identidad caducado con otro nombre, Luis Fernández García. La fotografía era inconfundiblemente la de Lorenzo, pero más joven, con menos canas y una mirada más dura. El mundo se le vino abajo, pero esta vez no hubo lágrimas, solo una claridad gélida. Ya no había duda, era un impostor. Esa misma noche llamó a Isabel. «Isabel, tenías razón. Lorenzo no es quien dice ser». Y le contó todo, desde sus primeras sospechas hasta el descubrimiento del carné. «Dios mío, Carmen, ese miserable». La voz de Isabel era una mezcla de furia y preocupación. «Pero me alegro de que hayas abierto los ojos. ¿Qué vas a hacer?» «No voy a ser su víctima, Isabel. No esta vez. He estado reuniendo pruebas. Creo que puedo tenderle una trampa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Isabel dijo con firmeza: «No estás sola en esto, Carmen. Mi hijo Mateo tiene su despacho de abogados en Madrid, ¿recuerdas? Es joven, pero muy listo. Mañana mismo le llamo. Necesitas asesoramiento legal y alguien que te cubra las espaldas». Carmen sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Isa. No sabes cuánto significa esto para mí». Al día siguiente se reunió con Mateo. Era un joven de unos 30 y pocos años, con una mirada seria y profesional, pero que transmitía una empatía inmediata. Carmen le expuso la situación, mostrándole su diario de anotaciones, las grabaciones, la fotocopia del carné de Luis Fernández. Mateo la escuchó con atención, sin interrumpir. Al final asintió lentamente.
Señora Ochoa, lo que me cuenta es, desgraciadamente, un caso clásico de estafa sentimental con componente económico. Este tipo es un profesional, pero usted ha hecho un trabajo de investigación impresionante. Tenemos material sólido. No quiero solo denunciarle cuando haya desaparecido con mi dinero. Mateo, quiero pararle los pies antes. Quiero que sepa que no ha podido conmigo. Mateo la miró con una nueva admiración. Entiendo. Es arriesgado, pero si actuamos con inteligencia, podríamos intentar algo. Dígame, ¿cuál es el siguiente paso que él espera de usted? La transferencia de los 20.000 euros para la supuesta biblioteca del Marqués. Perfecto, dijo Mateo, una chispa de estratega en sus ojos. Vamos a preparar una bienvenida muy especial para el señor Funes, o Fernández, o como quiera que se llame. Durante los siguientes días, Carmen vivió en una tensión constante, pero también con una extraña lucidez. Siguió actuando con Lorenzo como si nada, mostrándose ilusionada con el gran proyecto. Mateo, mientras tanto, verificó la identidad de Luis Fernández García. Tenía antecedentes por fraudes menores en varias ciudades de España, siempre con el mismo modus operandi. No había nada registrado sobre una editorial Ariadna. El plan era sencillo, pero requería nervios de acero por parte de Carmen. Ella le diría a Lorenzo que tenía el dinero disponible, pero que por la cantidad prefería hacer la transacción en una sucursal bancaria, con un gestor presente, para tener todos los documentos en regla. Mateo se encargaría de que la sucursal fuera una sala de reuniones en su propio despacho, y el gestor bancario sería un colega suyo. También alertarían discretamente a la policía para que estuvieran preparados para intervenir si Lorenzo se ponía violento o intentaba huir. ¿Estás segura de esto, Carmen?, le preguntó Isabel la noche antes del día señalado, su voz cargada de ansiedad. Más segura que nunca, Isabel. Es como enfrentarse al villano en el último acto de una obra. Tengo que hacerlo. Llegó el día. Carmen se vistió con uno de sus trajes más elegantes, un conjunto de chaqueta y falda color marfil que le daba un aire de serena autoridad. Se maquilló con esmero, ocultando las ojeras de varias noches de insomnio. Cuando Lorenzo llegó a su portal para recogerla, la encontró sonriente, aunque con un brillo febril en los ojos que él, en su arrogancia, interpretó como excitación por la inminente ganancia. «Estás radiante, Carmen. Hoy es un gran día para nosotros». «Sin duda, Lorenzo, un día que no olvidaremos». En el taxi camino al supuesto banco, Lorenzo no paraba de hablar de los tesoros que iban a adquirir, de cómo restaurarían los volúmenes, de las exposiciones que podrían organizar. Carmen asentía, sonreía y mentalmente repasaba cada detalle del plan. Por un instante sintió una punzada de lo que pudo haber sido, de la ilusión que aquel hombre había sabido tejer con tanta maestría. Pero la imagen del carné falso y la voz fría de las grabaciones acudieron a su mente, endureciendo su resolución. Llegaron al edificio donde Mateo tenía su despacho. Era una finca señorial, con un portal imponente. «Mi gestor personal nos espera en una sala privada, para mayor discreción», dijo Carmen, conduciéndolo hacia el ascensor. La sala de reuniones era amplia y luminosa. Mateo, vestido con un traje impecable, los esperaba de pie junto a una gran mesa de caoba. Otro hombre, también de traje, estaba sentado tomando notas. «Lorenzo, te presento a Mateo, mi asesor legal, que supervisará la transacción. Y él es el señor Jiménez, del Departamento de Grandes Inversiones del banco». Mintió Carmen con aplomo. Lorenzo pareció ligeramente desconcertado por la formalidad, pero se recompuso rápidamente. Estrechó la mano de Mateo con una sonrisa encantadora. «Un placer. Siempre es bueno contar con profesionales». «Desde luego», dijo Mateo, su voz ultra. «Señora Ochoa, ¿tiene listos los documentos para la transferencia?» «Aquí mismo», dijo Carmen, sacando de su bolso una carpeta. Pero en lugar de documentos bancarios extrajo una serie de fotografías. La del carné de Luis Fernández, capturas de pantalla de los foros de coleccionistas, una transcripción de una de sus conversaciones grabadas donde prometía beneficios irreales. Las depositó sobre la mesa, una a una, con deliberada lentitud. Lorenzo miró las fotografías. Su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro. Levantó la vista hacia Carmen y en sus ojos ya no había seducción, sino una mezcla de incredulidad y pánico creciente. «Carmen, ¿qué significa esto? ¿Es algún tipo de broma?» Su voz sonó un hilo más aguda. «No, Lorenzo. O quizás debería decir Luis», respondió Carmen, su voz firme, aunque su corazón latía desbocado. «La única broma aquí ha sido usted, y se ha terminado».
Mateo tomó la palabra. Señor Fernández, tenemos pruebas suficientes de su intento de estafa continuada hacia la señora Ochoa, así como indicios de actividades similares en el pasado. Le aconsejo que no oponga resistencia. Lorenzo se levantó bruscamente, derribando su silla. Miró hacia la puerta, como calculando una vía de escape. Pero en ese momento, dos agentes de policía uniformados, que habían estado esperando discretamente en una sala contigua, entraron con calma. Luis Fernández García, queda usted detenido por presunto delito de estafa, dijo uno de ellos,